programa de Puertas para Adentro de hoy tenemos a un invitado que a mí me enorgullece presentaros, que ya lo estáis viendo y que todos conocéis, pero que es una de las figuras musicales que ha parido Asturias más grande, un gran compañero, un gran cantante y una persona comprometida, tanto social como políticamente siempre. Un lujo poder contar en este programa con mi queridísimo Chus Pedro. ¿Qué tal estás, Chus Pedro? Bien, Cielín, hablando contigo siempre estoy bien. No solamente hablo contigo en los escenarios o antes de subir o bajar. Yo Ya lo creo sé. que tú y yo tenemos una tremenda complicidad desde hace un montón de años y que Desde nos que yo era una vincule. guapa. Y bueno, yo es que conozco desde Guaja. Yo desde Guaja te conozco y desde Guaja te llevo siguiendo, ¿no? Y entonces, para mí, hazme mucha ilusión, pues que tú hayas además sido tan versátil, profesionalmente hablando, que realmente tienes esa capacidad de sorprender en cada trabajo que haces. Y luego, por otra parte, lo que sí me encanta de ti y el compromiso social que tú tienes ante la vida, ante la sociedad, que otra gente piensa que cantar hay que cantar, pero para cantar hay que tener corazón, hay que tener sentimientos y hay que ser una persona solidaria. Y toda esa mierda que tenemos dentro, o toda esa angustia, o toda esa felicidad, o todo ese amor, o todo ese desamor que tenemos y acumulamos a lo largo de nuestra vida, poder comunicarlo y transmitirlo a los demás. Y es lo que hay, no hay más. Chus, pues con esto me emocionas totalmente, pero todo esto que tú me estás diciendo realmente es un reflejo de lo que tú también simbolizas para mí, porque tú llevas llevando esa bandera de la solidaridad y de las causas sociales y de reivindicar la música desde otras perspectivas toda tu vida. O sea, eres un maestro en esto. Y de las causas perdidas, cielo. Bueno, de las causas ¿Qué como vamos a sean, hacer? como las queramos asumir. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a brindar por la utopía. Espera, que brindo yo contigo. Porque el día que el ser humano deje de pensar y de creer en la utopía, ese hombre, ese ser humano, esa mujer, ese hombre, y un hombre muerto, y un hombre que no tiene vida, Totalmente. ¿vale? Va por ti y por toda la gente que nos esté viendo o escuchando. Por toda ¿vale? la gente confinada que estamos aguantando como campeonas. Sí, señor. Pero yo no me aburro, Anabel, yo no me aburro. No tengo tiempo de aburrirme. Salud. Bueno, Chus, cuéntanos ahora, porque seguramente a la gente le interesa mucho saber dónde estás confinado y cómo pasas tus días en este proceso obligatorio que nos está tocando vivir a todos con la crisis del coronavirus. Mira, primero, antes de nada... A ver, estamos en casa, ¿eh? Tú puedes hacer lo que quieras. Ya. Mira, como estoy en casa, pues hasta puedo echar un pito y charlando contigo, y beber una cerveza. Yo lo bueno de las nuevas tecnologías que nos permite poder hablar y tú en el entrego, ¿no? ¿Estás en el entrego? Sí, yo estoy en Ayaposto, en el barrio donde yo nací, donde yo me crié, donde viví mis años de infancia, de adolescencia y de juventud, aunque después también fui un hombre errante por el mundo, ¿no? Porque viví en Madrid, viví en Gijón, viví en Oviedo, ahora estoy aquí en el Entrego, compagino Gijón, Oviedo y el Entrego, y Madrid, pero estoy muy a gusto aquí en mi pueblo porque que yo estoy ahora mismo como, digamos, aunque estoy en casa, estoy como en la salita de mi casa, pero cuando abro la puerta del portal, pues salgo, y bueno, siéntome tan a gusto, porque aquí somos un pueblo pequeño, dentro de lo que cabe, porque no llegamos a más de 12.000 habitantes. Y en el entrego la gente te quiere mucho, sé lo yo, hombre, bueno, que unos más, eres una celebridad en toda la cuenca minera. Bueno, ¿cómo no lo vas a hacer si ya lo eres en Asturias y en España? ¿Cómo no lo vas a hacer? Bueno, fía, pero cuéntanos, ¿cómo pasas tus días? ¿Qué faes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué dedicas tu tiempo libre, como dice la canción? Como diría José Luis Perales, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón, me lo ha robado todo. Bueno, cielo, pues mira, yo estoy pasándolo muy bien, porque a mí viene muy bien para hacer limpieza de papeles, para reordenar cosas que tenía totalmente desordenadas, que siempre digo, bueno, que lo voy a hacer mañana. Y mañana, Igual y ya siempre hay un pasaron mañana. años
Y el mañana no Sí, llegó. y entonces mañana no llegó. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que me viene muy bien primero porque me vale por una parte para cocinar canciones, para leer más cosas de las que habitualmente leo, para ver Sí. la televisión, programas que me puedan interesar, para escuchar mucha música, porque Ujú. tengo tantos CDs en casa que si me los pongo a vender a €1, igual me salen un montón de perres, porque tengo un montón de ellos, y muchos de ellos sin escuchar, y sin poder, igual que libros, que también tengo casi sin abrir, que compré y que no pude, que no he dio tiempo a leer, ¿no? Porque vas O sea dando que es que ya el prioridad. momento de Chus Pedro un poco de la introspección, de volver un poco a casa y a decir, pues voy a reordenar todo lo que tengo aquí y voy a dedicarme un poco a la vida casera y a la reflexión de este capítulo, ¿no? Yo estoy muy a gusto, yo estoy sinceramente hablando, hay gente bueno, que tendrá sus problemas, lógicamente, porque Ujú. bueno, tengo la suerte que por lo menos en mi entorno más directo no tengo problemas de coronavirus, tengo algún caso como muy vinculado, pero no sanguíneo ni en Ujú. sentido afectivo que me afecte de una forma muy directa, Muy directa, ¿no? pero bueno, yo creo que yo cuando salga de esta casa, cuando salga de este convento, porque yo digo que estoy en un convento y que soy un cartujo, y entonces como cartujo, pues me meto en la celda, y voy a la celda de la reflexión, ¿eh? Y en esa reflexión yo creo que estoy viviendo en el día a día, que va a salir un Chus Pedro Diferente, como ¿no? muy, Nuevo, renovado, no, ¿no? con más higiene Ujú. mental y con más grado de compromiso social del que tenía hasta la fecha. Porque creo que ya es Es necesario inevitable, pienso, en y estos que, momentos y que, que y que, todos estemos más concienciados. y que es fundamental, en un momento determinado, en vez de mirar hacia afuera, mírate a ti mismo y mírate hacia adentro, que Ujú. vas a encontrar, vas a bucear dentro de ti, y vas a encontrar cosas que incluso tú mismo desconocías de ti mismo. Entiendo. No, no, No no, lo y sé. estoy totalmente de acuerdo. Pero mira, antes de todas estas reflexiones que a mí me encantan y es el motivo por el que estamos aquí, para que hablemos un poco del Chus Pedro humano, a la gente que no te conozca, que seguramente serán más las generaciones más jóvenes, porque los de mi edad y más para atrás te conocemos todos. Eh, Como decía antes, siempre fuiste una persona muy reivindicativa, muy por las causas sociales, muy volcado políticamente con todo lo que estuvo a tu mano, ¿no? Quería que nos hablaras un poco de qué significó para ti el colectivo cultural Camaretá. ¿Qué significó en la época que lo viviste y cómo a raíz de eso se formó el grupo que te dio la fama que fue Nuberu? ¿Cómo fue toda esa historia, Chus? Así haciendo Mira, un balance. mira, yo te puedo contar muchas cosas porque claro, tengo varios compañeros y amigos de medios de comunicación dicen que tengo que escribirles mis memorias porque yo tengo pues muchas actividades que mucha gente totalmente desconoce de mí, ¿no? No lleva la idea, ¿eh? Y coincide que yo pues siempre digo que no, que lo escriban otros, ¿no? Porque yo si tengo que escribir y ser honesto con todo lo que tengo que escribir, alguno quedaría un poco fuera de onda y no sería a lo mejor justo que yo diese una opinión quizás hasta incluso un poco sesgada, ¿eh? Uh -huh. Pero hablando de Camaretá éramos unos guajes, éramos unos niños que creíamos en el mundo de la utopía, que estábamos en algunos casos, la mayor parte de nosotros, militando en partidos políticos en Uh -huh. la época bueno, de la dictadura de Franco, ya daba los últimos coletazos, ¿Y eres la y gente de la cuenca minera? éramos todos gente de Sotrondo y gente del Entrego, y uno concretamente de la Guardia de Carrocera, que es Manuel Asur, el poeta del surgimiento, Uh por -huh. excelencia, por supuesto. Entonces, el caso es que, bueno, yo siempre digo que Camaretá, que al final no deja también de ser Nuberu, y una tayuela de tres pates. Una tayuela de tres pates en la que, por una parte, hay una pata que lleve el compromiso con el mundo del trabajo y el mundo solidario. Uh Hay -huh. otra pata de la tayuela que lleve lo que nosotros denominamos la tradición anovada o tradición innovada en todos los aspectos de las diferentes disciplinas artísticas y creativas. Uh ¿eh? -huh.
bueno, cómo fusionamos nosotros pues música tradicional con textos contemporáneos de aquella época, que aún en algunos casos, o en algunos casos quiero decir, pues siguen estando vigentes, ¿no? Y luego una tercera una tercera pata de la tayuela, que lleve, digamos, el compromiso con las señas de identidad de un país, de una tierra que es la madre que nos parió, que se llama Asturias, que lleve reivindicar las señas de identidad de esta tierra que nos vio nacer, que nos ve crecer y que nos va a ver morir, pero que y una tierra que tiene una lengua, que tiene una lengua. Tiene un patrimonio cultural impresionante. Tremendo. Desaprovechado. Y entonces, pues bueno, nosotros evidentemente reivindicábamos en aquellos años cuando era algo como esperpéntico, parecíamos que estábamos un poco yocos, pues el caso es que nosotros reivindicábamos la normalización de nuestra lengua o nuestra lengua materna. Y digo esto, y digo materna, porque yo no puedo renunciar ni a mi madre biológica, que fue la que me parió, ni a la tierra en la que nací, que me vio nacer, que me da ni a la lengua con la que te criaron. No, porque es que, vamos a ver, en la cuenca del Nalón, que cuando existía la inmigración interior, que estuvo poblada intensamente pues, por gente, por el tema de la industria y por el tema de la minería, con gente de Galicia, con gente de Extremadura, con gente de Castilla-León, con esa inmigración interior. Y aquí yo digo que el mestizaje, antes de que estuviese muy de moda esa palabra, ya se fraguó. Y sin embargo aquí nosotros, la gente de aquí, hablábamos amestado, que en términos lingüísticos, pues bueno, pues esa variación lingüística que mezcla el castellano con el asturiano, ¿no? Y nosotros, pues, ¿no? Pues lo que hicimos fue reivindicar ese señas de identidad cultural, y que son fundamentalmente lingüísticas o lingüísticas, que era cantar en asturiano. De hecho, que yo, a lo largo de mi vida, solamente creo que canté tres o cuatro canciones en 14 discos que hay por ahí mangados, desde el año 1977-78, que son una que dedico a la mi fía Bárbara, esa canto en asturiano. Una que dedico al mi fío, a Chusín, que tiene 37 años, que se llama... bueno, y un cantar que me encanta a mí, que bueno, le dedico a mi fío, una canción que dedico a la mi hermana Nenita. Que también tiene un disco dedicado. Evidentemente, Nenita, en su carrera en solitario. Y luego, pues, una canción que me encantaba cuando yo era chaval y cantaba en el coro santiaguín, que era un poema de Rosalía de Castro, que la música era de un músico gallego que creo que se llamaba José, no me acuerdo del apellido, que era Negra Sombra. ¡Guau! Temazo, entonces, temazo que hizo famoso después Luz Casal. Sí, bueno, y Carlos Núñez, etcétera. Sí, ambos, pero que bueno, pero yo esa canción ya la grabé mucho antes de que la grabase Luz Casal. Yo esa canción ya la grabé en el año creo que 93. Y entonces, bueno, era una canción que a mí me gustaba mucho cuando la cantaba en el coro Santiago con 17, 18 años, porque yo era la rebañadora del coro, era el más guaje. Los demás eran gente de 30 y pico años. Y yo creo que... El yogurín, que menos a el cantar, guayabo. Que menos a cantar, que también me enseñaron a cantar, porque realmente a mí la que me enseñó a cantar algo, y técnica vocal, fue una profesora que no puedo olvidar nunca en mi vida, que me dio clase, que es Celia Álvarez Blanco, que es una profesora que ya, por la edad que tiene, está jubilada del conservatorio, pero que me dio clases de canto. Pero si fue profesora tuya y tú eres tan talentoso, tenía que ser una maravilla. Los profesores, hombre, ¿qué importancia tienen los profesores en nuestras vidas? Hombre, nadie es consciente, hasta que pasa, lo que pasa, la importancia que tiene la educación, la cultura y la sanidad. Y por otra parte también... En estos tiempos se está viendo más que nunca la importancia de la cultura. Los servicios sociales, lo que lleve el compromiso con la sociedad con la que convives, porque lo que pasa al otro a veces no es consciente de que te puede pasar a ti, pasa a los demás, hay amigo o hay amiga, y cuando te llega a ti de una forma cercana o incluso personalmente, y cuando es consciente
de que hay esa sanidad pública, ay, cómo lloro por esa sanidad pública, ay, cómo lloro por esa educación pública, Sí, sí. ay, Pero cómo lloro tenemos que porque apoyarlo existan... no ahora, hay que apoyarlo hoy, mañana y siempre. Bueno, yo, la verdad, y es que en ese sentido no tengo ningún problema por una razón, porque a mí podrán criticarme de todo, pero ni metí la mano en el caldero, ni renuncié a mis señas de identidad políticamente hablando. Yo, cuando hablamos ahora, tú y yo, estoy recordando las diferentes Semanas Santas que a mí, de una forma u otra, pues me influyeron, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, claro, cuando hice un guaje, la Semana Santa son vacaciones. Cuando yo estaba adolescente y cuando hace los primeros pinitos, y nosotros íbamos aquí a un sitio que se llamaba el Pículo Sierros o el Campicio, aquí en el Entrego, y nos dábamos nuestros primeros besos, ¿no? Como diría la canción de Víctor Manuel, ¿a dónde irán los besos? Los ¿no? besos que no damos. O sea, que la Semana Santa la asocias a amoríos, tú. Y que me arrepiento de los que no di, pero todavía me quedan muchos por dar. Pero si tú ya eres un galán, y es un galán de cine. A mí sí, no me estaba pensándolo yo, pero bueno, pero hay otra Semana Santa que para mí es muy importante en mi vida, que es la Semana Santa de 1977, un día como hoy, 9 de abril, en el que se legalizó al Partido Comunista. Y coincide que yo era un dirigente comunista con 21 años, porque hasta el 26 de mayo yo no cumplía 22. Y yo siempre digo que nací en el mes de las flores, un 26 de mayo. Pues te digo una cosa, en esa época ser comunista era más que sacrilegio, ya lo sabes, ¿no? Bueno, que te voy a contar que tú no sepas. Bueno, yo vivido, pero que te quiero decir que yo siempre digo que nací el 26 de mayo en el mes de las flores y que tuve la suerte de que ese día, en vez de nacer una flor al uso, nació un capullo. Y el capullo soy yo. O sea, ¿qué te voy a decir? Bueno, Chus, y a raíz de Camaretá surge el gran proyecto Nuberu. ¿Cómo nace Nuberu? ¿Cómo se da a conocer? ¿Y cómo fluye en ti la idea de convertiros en un grupo de referencia en la música asturiana? Hombre, eso no es que surja, eso es fruto de la reflexión y a veces también fruto de la casualidad. Depende del contexto social en el que vivas, pues tienes cierto tipo de inquietudes y cierto tipo de compromiso con la sociedad con la que vives, ¿no? Yo era un guaje que tengo que agradecer mucho a mi hermana Nenita, que fue mi segunda madre, todo lo que en un momento determinado influyó en mí ideológicamente hablando. Yo llego, digamos, desde el cristianismo, porque mi hermana era militante de la JOC y había sido militante también de la OAC posteriormente, la Juventud Obrera Católica y después de la Hermandad de Obreros de Acción Católica. Y a mi hermana educóme mucho y muy reiteradamente en el compromiso con la justicia social. Tal y así que teniendo yo muy pocos años, un hermano mío, porque yo soy la rebañadura de mi casa. Yo cuando nací tenía el un más hermano... pequeñín de todos los... Bueno, hazte una idea. Los grupos donde estuviste, por lo que me dices, claro. Cuando yo nací, yo tenía un hermano que se llamaba Pepín, que tenía 26 años. Y mi hermana, que se llamaba Florentina, pero llamábamos Inenita, porque mi padre llamaba Inenita, porque tenía una carina que en el último disco que hice de Nenita, que así se titula, que dedico a ella, hay una foto realmente que es ella, cuando mucha gente pensaba que era la mi fía, pero no, y era mi hermana de pequeñina. Y ella influyó en mí decisivamente para que yo tuviese esa conciencia social. Y yo llegué desde el cristianismo a ser un hombre de izquierda. ¿Al comunismo? Al comunismo, para que vamos a decir una cosa, pues gracias a ella, a la educación que me dio. Y tengo anécdotas muy cojonudes, por una razón. Mi hermano, cuando marchó para Australia, que marchó cuando yo tenía 5 años, mandóme una camiseta del Bilbao, y mandóme además un balón de reglamento de aquellos que había que hinchar con como el rollo de... Era imposible. Era imposible. 3 horas dando. Bueno, pues como yo tenía aquel balón y yo era un guaje, mi hermana siempre me decía que ese balón que era para compartir. Ya de pequeño tenía que compartir aquel balón. Y como ella se asomase a la ventana y yo, como era el dueño del balón, no dejase jugar a los guajes en general, ella cogía y decía, para casa y el balón fuera. Que jueguen ellos y tú para casa.
Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando con 11 años, que yo era un pendón y había suspendido la de Dios en primero de bachiller, o la madre que me parió, pues mi padre, con sus cojones, porque yo soy de una familia un poco destructurada. Cuando yo tenía 4 años, mi padre y mi madre se separaron, ¿no? Fruto de que mi hermana y mi hermano decidieron que lo que habían sufrido ellos en aquella situación y en aquel entorno familiar no querían que yo lo sufriera. Y entonces mi madre, que estaba enamorada de mi padre como una perra, y mi padre de mi madre también. Lo que pasa que coincide que el alcohol destrozó aquella relación familiar. Pues mi padre, con 11 años, era un poco el Banco de España, y entonces compróme una bicicleta pregable, una BH. Y aquella Yo tuve bicicleta, una BH también roja, sí. pero a mí era azul. Qué Color maravilla, chico, qué maravilla esas pero bicis. Ya no son como cómo esas, no les eran. va a volver a ver porque eran interminables, indestructibles las BH. Acuérdese cómo eran que había que eran plegables, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí. Vale, pues la primera bicicleta que hubo en el entrego plegable fue la mía. Y entonces mi hermana decía que aquella bicicleta que era para compartir. Y como yo no dejase de dar una vuelta a algún guaje o alguna guaja en aquella bicicleta, la bicicleta quedaba fuera y yo iba para casa. Porque mi Bueno, pero madre, esta mujer, tu hermana tenía una conciencia social, pero vamos, bueno, pero indestructible también, o sea, intensa, era con narices, intensa, amor. mi hermana nenita no era Por aquí. católica, apostólica y romana. Ella decía que creía en la figura de Cristo y que era Sí, cristiana. sí. Y así me educó. Y así A salió mí me este parece que iguaje, era buena gente y generosa, o sea, yo, independientemente de su así ideología nació y de su religión. así nació este iguaje de revoltoso. Y aquí me Bueno, pero está tienes, muy bien, está muy bien. aquí me tienes en esta primavera confinado. La primavera de las flores. Y espero que a ver si para tu cumple ya estamos fuera y podemos celebrarlo fuera. Mira, y Hombre, llevo todo el rato mirando un cuadro que tienes en el fondo de tu casa, de unos mineros con un castillete, no sé si el Pozo María Luisa, pero yo quería preguntarte, ¿la oye, minería para ti siguiente aquí, no sé, oye, sí, sí, el que acabas de sí, indicar? sí, sí. La minería para ti es importantísima porque es parte de nuestro patrimonio en Asturias y le llevas cantada a la minería toda tu vida. ¿Qué simboliza para ti este tema, la minería, los mineros, todo lo que le llevas cantado, todo lo que llevamos homenajeado a este colectivo, Chus? ¿Qué, qué se te Hombre, mueve en el corazón con la minería? yo digo que no tengo la sangre ni azul, evidentemente, ni la tengo roja. Yo tengo la sangre negra, Llegarás. porque sociológicamente hablando, yo, aunque no trabajé nunca en la mina, yo sociológicamente hablando soy minero. Y quien dijo mina, dijo solidaridad. Yo Quien también me dijo, siento minera, ¿eh? A ver, yo sí tuve sí, un abuelo minero, pero yo creo que la gente de la cuenca estamos muy, muy, muy cercanos a este tema y por ese tema solidario y que nos sentimos parte sí, pero oye que yo sé lo que lle cuando pasaba la maquinilla por delante de mi casa aquí en el Yaposu a llevar carbón y a paisanos, sé ver pasar desde la ventana aquella del primer piso que ahora vivo enfrente de donde nací, además, el caso es que veía pasar a la gente en bicicleta, con el macutu detrás enroscado, oía los sonidos del Pozo Nestlé y compañía aquí en el entrego de chocar los vagones con los vagonetes, Ojo, ojo, que yo de oía pequeña, ¿sabes dónde estaban mis padres? En Les Llanes, en Campo Caso. Teníamos la mina del Carbonero a 500 metros y yo de pequeñina lo que hacía era escaparme hasta la mina para buscar qué era lo que pasaba por ahí. Era y mira, impresionante los ruidos, los yo, sonidos que tengo en mi cabeza y de mancharme les manes de carbón, de querer tocarlo. claro, Yo siempre tuve mucho misterio con el tema de la mina y en me les admiro. escombré, hacielo, y en les escombreres. El esconder. Por ejemplo, hay algo que canto yo en una canción que dice, oigo tocar el turullo, anduve de borrachera, el trabajo, pero primero es pardela. Y yo de Y qué piquiñín verdad, anda que tengo no los, ponía yo copes a los mineros. yo tengo los sonidos en mi En memoria, tu cabeza, desde ¿no? la infancia, Sí, impregnados de sonido industrial, de sonido de la mina. sí, Porque sí, sí. oigo tocar el turullo, anduve de borrachera. El trabajo, pero primero es pardela. Si tiene arreglo, se arreglará. Si no lo tiene arreglado,
¿eh? ¡Qué grande es, Chus! ¿Cómo me presta? Yo te hago ahí los coros, como ves. Hombre, oye, hay algo que sí te tengo que confesar, pero que yo creo que ya confesé públicamente. Confiésamelo todo, es que ya es momento, que estamos confinados, En todos los sitios del mundo que pasé, lo voy diciendo desde que ocurrió. Sí. Aunque tú y yo tenemos, ya sabes que yo tengo un familiar que ya Aquilino, que tiempo ir para arriba. Ay, Aquilino. Un beso para Aquilino, porque lo quiero. En Campucasu, yo creo que después de tu madre, de tu padre y de tu hermano, Está Aquilino. el siguiente es Aquilino. Sí, Bueno, sí, pues yo, salvo que canté contigo alguna vez allá arriba, en la finca que tiene él yendo para Ñagañones, en sí, Campucasu, en el concello de Casu. Después sí, compartimos muchos escenarios, pero tú haciendo lo tuyo y yo haciendo lo mío. Coincidimos cantando muchas veces por ahí en muchos sitios, ¿no? Pero realmente emotivo, hay dos sitios que yo nunca olvidaré. Cuando canté contigo Santa Bárbara Bendita en el Teatro Palacio Valdés, en el año eso creo que fue fue impresionante, Chus. 2018, creo que fue en el 2018, el día 14 de Avientu, por si alguien no lo sabe, Vaya memoria. Avientu y diciembre. Siempre. En ese teatro, ese día que tú y yo cantábamos, ese cantar que Y después acabamos emocionados los dos. lo emitieron en la TPA, etcétera, etcétera, y anduvo por ahí, y está por ahí en las redes sociales y en YouTube y esas cosas, la interpretación que hicimos, tú y yo, que nos salió desde el corazón, porque si a alguien lo contamos, no nos lo pueden creer. Es que no lo ensayamos, no joder. Lo ensaya, pero no lo digas. No, porque nada, oye, no ensayamos un pijo, y es verdad. Pero llegamos allí, ¿sabes qué? Salió el alma y salió el sentimiento, como siempre. Pero qué Tú de eso vas guapísimo, sobrado. qué guapísimo fue. Y luego otro día que fuiste a hacer un programa a Cantadera, La cantadera. que también la cantamos, ya era diferente, pero bueno, joder, pero ya que entre tú y yo lo tengo grabado a muerte, ese recuerdo también a fuego en mi corazón, la verdad que sí, mira, porque aparte de Santa Bárbara, que esta canción, vamos, remueva un muerto. Es que además yo creo que entre tú y yo somos como somos, fíjate. Y entre tú y yo no hay doble lenguaje. Y nos entendemos, Sí, no. Somos de la misma manera. Hombre, somos de una cuña muy especial, para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo. Pero bueno, pero estamos aquí. Pero que esos dos meses yo canté contigo esa canción, y sobre todo en Avilés, en el Palacio Valdés, que además es un teatro que como una bombonera al uso futbolístico como argentino, para esa vinculación que tú tienes con esa tierra que también te vio nacer. Joder, tía, a mí me encantó mogollonazo, porque yo terminé emocionado. Y al final es que íbamos a muerte. Pero de eso se trata. Si era lucha de titanes, a darlo todo, a ver quién se desgarra más y quién lo vive más. Que fue con una intensidad tan tremenda y tan guapa, y tan espontánea y tan natural, porque no fue nada artificial, porque si salen las cosas, salen como salen, que puede salir mucho mejor, pero con el sentimiento que tú cantas esa canción, y como yo te la cantaba a ti, es que, tía, parecía que era algo que estaba súper ensayado, porque era como un drama, porque claro, a mí cuando yo cantar la canción de Santa Bárbara Bendita, o Santa Bárbara, o el Pozo María Luisa, llámalo como quieras, y Santa Bárbara Bendita, que no hay una fiesta, cabrona, que lleve un drama, que lleve un tema de solidaridad. Que estás contando la historia de toda una... Bueno, eso, de toda una saga, totalmente. Claro, que ya sigue, ¿no? Entonces, yo creo que... A ver, me emociono siempre con muchas canciones de las que canto, pero las que más me llegaron al alma y que me arrancaron lágrimas en los escenarios, tengo claro que una y es Santa Bárbara Bendita y la otra y a La Madre del Minero, de Diamantina. Son canciones... Bueno, es que tú, mira, y es que el rollo que hay, cielo, y como dices tú, aquí no estamos para echarnos piropos, porque como nos conocemos de sobra, pero oye que tú todo lo que toques, haces lo tuyo. Es que como cuando yo me pongo a cantar. Yo no imito ni a su puta madre. Yo canto como canto yo. Pero es que ¿para qué vamos a imitar si no fai falta? Hay que ser uno mismo en esta vida, ¿no? Yo, a mí, bola, y es lo que faigo. No tengo nada que decir. Yo es lo que hay, tía. Yo canto con el corazón, y cuando cantes con el alma y con el corazón, eso comunica. Y a la gente tiene que llegar. Y si no llega, pues bueno, entonces ¿qué ofrecimos muy mal nosotros o que los demás no tienen sensibilidad? ¿Qué vamos a hacer?
No, totalmente. Pero bueno, nosotros, desde luego que somos fieles a nuestras convicciones, que es lo más guapo que puede haber en esta vida. Bueno, estás ahora como presentador de tele, presentador también de programa de radio con nuestra queridísima Laura Castañón. Cuéntame Y cómo con, ya esta nueva experiencia. bueno, con Laura Castañón y con Javier Asenjo, que lleva un Ay, perdón. histórico... Y Javier Asenjo, un besín para los dos, por favor. Cuéntame cómo está siendo esta experiencia nueva en un sector diferente que es el audiovisual. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te aporta? Hombre, para mí, yo llevo desde el año 2014 haciendo programas en televisión, ¿no? Sí. Primero que hice fue Cómo era aquella que decía, en el que tú ¡Wow! estuviste, ¡Oh! Sí, guapa, con el grandísimo Gabino con, Antuña. el, con mi otro yo, que llega Gabino Antuña, que lleva una joya. Eso es un Mira, maestro de piano. Gabino no es amigo mío, ni es músico mío. Y hermano. Gabino y que forma parte de mi universo afectivo y mi universo familiar, que no hace Estupendo. falta que tengamos componentes sanguíneos, porque pensamos los dos, contrastamos opiniones, consensuámosles y luego hacemos la propuesta al resto de la gente, porque tú ten en cuenta que Julio Sánchez Andrade, que es Julio. catedrático de percusión Sí. del Conservatorio Superior de Oviedo de Música, que es Ujú, musicólogo, que es doctor en diferentes historias relacionadas con el ujú. mundo de la música, lleva conmigo tocando desde el año 1980. ¿Eh? Haz, pues exactamente, si no me quiero equivocar, 40 años. Gabino Lo lleva dices tocando pronto. conmigo, Gabino lleva tocando conmigo 32. Nacho Alonso, no, sí, veintitantos. Tom Prendes, pues unos 30 y pico también. Qué Entonces, barbaridad. O sea que tienes ahí a tus soldados. Manolín y yo llevamos juntos desde que tenemos pantalones cortos en el colegio de Les Monjas y en el entrego, joder. Porque además Manolo, que nació el 16 de febrero del 56, cumple años, ¿no? Entonces, claro, y cuando me píllame por atrás, entonces él ahora tiene 64. Pero cuando entonces yo ese día llamo por teléfono. Y digo, Manolo, ya me alcanzaste, capullo, tócate los cojones, ya tienes la misma edad que yo. Y él, llevamos haciéndolo hace un montón de años. El día 26 de mayo, llámame por teléfono. Y dime, el chus, cabrón, ahora ya me saques un año. O sea que te quiero decir que Oye, a mí me encanta tenemos... que en Asturias la forma de decir te quiero, cabrón, castrón, ¿Daste cuenta que nos damos cariño a través de insultos? Esto y una cosa muy asturiana. Y iba a decirte también que me estás hablando de tus músicos como si me hablaras de tu familia escollida. Yo creo que una y la que te toca y otra y la familia que tú escuelles con el paso de los años. Y eso a los músicos nos pasa mucho, que escogemos dentro de nuestra banda y de nuestra formación musical los que van a ser nuestros hermanos o hermanas de sangre elegidos. Sí, ¿Qué pero opinas? además tú que te dediques a esto, cierto, hace muchos años, Sí, porque y desde Guaje ya lleves en este oficio, sí. tienes que ser consciente de que mantener una banda, el tronco de la banda, mantenerlo durante 40 años, y es muy difícil. Muy difícil. Yo solamente en mi vida profesional, solamente eché a un músico en mi vida, por desleal, por ser una persona poco solidaria y por querer utilizar relaciones personales en beneficio propio y ser un auténtico incoherente después de haber sido nosotros con él. No nos digas quién es Mira, porque le hundes la vida. no te voy a decir quién es, pero te voy a decir, como diríamos en asturiano, era un gochu desagradecido. Y entonces a un gochu desagradecido, Anabel, tienes dos oportunidades. Echéis llava para alimentarlo en el duerno y luego hay otra cosa muy guapa, que en un momento determinado puedes ¿Qué hacer vas con a él decir? Coralu, Coralu. un buen San Martín, hago un buen San Martín. Y no me fai falta los nabos. Y como yo. Mira, Chul, otra cosa no, pero directo, no saliste directo donde los haya. Y es de lo que más me presta de ti, que no tienes pelos en la lengua, porque la mayoría de los que viven en esta No los sociedad en la que tengo, no vivimos los tengo. no dicen lo que sienten y eso al final genera cáncer. O Pero sea, mira, hay que soltar lo que uno piensa, dentro de lo, unos límites, lo pero que quiero eso es es retomar maravilloso y lo sano. que quiero retomar y la pregunta que me hiciste. Yo llevo en la televisión desde el año 2014. Sí, Hice como era aquella que decía
Estuve en Cantadera hasta que volvió un nuevo formato que lleva Abel, en el que tengo un espacio que se denomina Chus Pedro y 1 millón de amigos. Tendrás más de 1 millón seguramente ya. No, los amigos escógense con los dedos de la mano. No, bueno, me refiero a gente que tú conoces en el mundo. Sí, hombre, sí. en el mundo conozco muchísima gente, pero una cosa y los conocidos y otra cosa. Ya, los amigos se cuentan. Tu entorno Igual te afectivo, sobran, mi igual te vida, sobran. tu universo. Y luego tengo la suerte de hacer un programa de radio que se llama Tres en Línea, que hacemos Javier Asenjo y Laura Castañón. A Javier Asenjo, Por cierto. hombre, a mí es que me encanta como escritora, como persona y como comunicadora. Y luego tengo la suerte de que, claro, yo Javier Asenjo conocí con 21 años. A mí es que me pasó una anécdota tremenda con Javier Asenjo, hace muchísimos años. En la época de la transición vino a cantar a Asturias Pide la Serra, un cantante catalán. Y de aquella todavía no éramos Nubero, éramos Camaretá. Éramos Camaretá. Camaretá era un colectivo de gente que pintaba, gente que cantaba, gente que escribía, gente que ideológicamente hablando pues tenía un modelo social determinado con respecto a lo que la tierra nuestra, y que bueno, era un colectivo de debate abierto. Y de aquella, por ejemplo, pues Camaretá, había Manolo y yo, que éramos Jesús Pedro y Manolo, y Manolo González, que era después, que se llamó Nelsi Blata, fundamentalmente. Éramos un poco la punta de lanza de que poníamos música a textos de poetas como Manolo Asur o como Joan Marcos, o composiciones propias nuestras en cuanto a textos y música, y cantábamos, y éramos la Camaretá, la Camaretá, que era la que se veía, la que se visualizaba en los escenarios. Entonces viene a cantar Pide la Serra, y que viene a cantar al Palacio de los Deportes a Oviedo. Todavía, bueno, acababa de morir Franco, pero todavía estábamos en la transición. Y entonces el caso es que Pide la Serra, nosotros éramos los teloneros, y Radio Asturias, la cadena SER, pues retransmitía en directo aquel concierto desde el Palacio de los Deportes. ¿Y qué ocurrió? Que Javier Asenjo era el que estaba allí junto con el técnico de sonido, etcétera, etcétera, y el gobernador civil de la época, o el delegado, sí, que era gobernador civil, venía en coche y venía escuchando la cadena SER. Y claro, yo eché, porque yo más que cantar, lo que hacía era echar unos mítines de la hostia. Y claro, yo daba caña a diestro y siniestro. Imagínate un guaje con 20 años, sí, soltando allí todo lo que lleva dentro. Y entonces llamó a la Jefatura Superior de Policía, el gobernador civil, para que fuesen a suspender aquel acto. Y coño, y llegaron. Tomaron represalias un poco ahí, ¿no? No, y suspendieron el acto. Entonces, cantó Camaretá, pero Pide la Serra tuvo que cantar 2 o 3 canciones y no pudo cantar más, porque ya venía la Brigada Político y Social, ya estaban allí para suspender el concierto. La verdad es que a nosotros no nos detuvieron, pero la gente, claro, marcharon detrás de Chema, el de la Mar de en Medio, que tocaba la gaita muy mal, pero tocaba la gaita, como si fuese el flautista de Amelín en Manifestación Tu Dios, que aquello estaba petado hasta los cojones ahí en el Palacio de los Deportes, por la tenderina para arriba, hasta que empezaron a repartir hostias, y entonces el caso es que, bueno, la gaita terminó en un contenedor de la basura, que después pudo recuperarla, y o bueno, sea, que mil anécdotas al rodio de esto. Que yo puedo contarte tantas cosas que, bueno, algunos valen más cielo no les contar, pero bueno. No, desde luego, pero bueno, lo importante es que te queden aquí en el imaginario. Sí, pues te quiero decir que yo a Javier Asenjo quiero con toda el alma, porque siempre fue un hombre que, desde su posición, que tampoco, yo creo que Javier Asenjo ni es de izquierdas ni es de derechas, y amigo de sus amigos y punto pelota. Bueno, pero no pregunta de qué número de zapato haces. Bueno, escúchame, antes de que nos enrollemos más, que tengo una pregunta de fan. Es una pregunta que siempre me rondó mucho la cabeza. ¿Cuál de todo el repertorio que tienes tú, que son muchísimos discos, tanto en solitario como con Nuberu, tu canción favorita? Sí, tienes que beber porque si no tendrás que pensarlo. No, es que no, pensar no, tengo claro.
Tienes que mojarte el culo. De Lina. De Lina. Sí, era mi madre. Ya. Y si nos cantes un cachín así, pequeñín, una cosa, ¿eh? En homenaje a tu madre. Ay. Y que, Ya emociona. bueno, de Lina, es que y de Lina, y es Bárbara, y es Nenita, y es la Y de la son canción de muchas los valles, mujeres y un y es la canción, matriarcado, ya lo sé. y es la canción de los valles que dedico a mi fiu, entonces son varios, ¿no? Pero bueno, Un cachín nada por más. encontrar a la matriarca, ¿Mm? diría, quien me crió como un ángel, quién sabe del primer beso, quién pensó que era el más guapo, esa ma que hoy no tengo. Ay, grande paella. Nada, y es Paella, que mi paella. madre era un ser especial, yo engañaba Y mucho. qué madre no es especial para un fío o para una fía, ¿eh? Pero ya que yo, a la que no engañaba era la mi hermana. La mi hermana era como Sargento Vallejo, me cago en la puta que lo parió. Ya, pero bueno, te Pero, dejó huella, ¿eh? Y te dejó la impronta. no, Eso ya es me importantísimo. marcó para toda, Para toda tu una vida. vida, cielo. Eso sí que es Me hubiera cierto, sí. prestado a conocerla. Escucha, Chus, a ver, en el momento que termine este confinamiento, que nos dejen salir con mediana libertad a la calle, ¿qué es lo primero que va a hacer Chus Pedro cuando pose un pie en la calle? Cuéntame, el primer día. El Que no primer sabes. día el primer día que salga a la calle, sinceramente, aún no sé muy bien exactamente lo que voy a hacer, pero voy a ir aunque tenga que guardar los metros de turno, a ver a gente de mi familia, a ver a la mi fía, que la mi fía tengo en Oviedo con la madre, a ver al mi fío que está en Llanes y en Gijón, que trabaja en salvamento marítimo en Llanes, que Sí. y un bombero de la mar, a ver a las madres del mi fiu y de la mi fía, a ver a mi familia más directa, a la mi prima Marisa, y que A llegue como estar mi con los segunda, tuyos, ¿no? A estar con la sí, gente a la que quieres y abrazar, ¿no? a ver a mi prima Nievines, a ver a Uh-huh. Quelino, No. y a ver, evidentemente, pues a todos esos compañeros con los que comparto escenario, complicidad y vida, que tú además y yo tuvimos la oportunidad de viajar juntos a cantar a Cuba, acuérdate. Qué maravilla fue aquel viaje. Qué bien lo pasamos, ¿no? Deseando volver a Cuba. Y Mira, pues yo. puede ser un buen planteamiento de cara a salir del confinamiento y hacer un viaje a Pues, Cuba, sí, a lo oye, loco. y además sabemos perfectamente que en Cuba existe, para bien y para mal, para algunos, una sanidad pública Maravillosa. De las maravillosa, mejores del mundo. pionera Eso. en sanidad primaria. Y en humanidad, porque la gente cubana es generosa, es humana, es Sí. solidaria. Te lo dan todo. Y aparte tengo grandes amigos en Cuba. Así que, No, mira, y yo, tenemos otro viaje pendiente a Cuba, sí, a lo venga, loco, ¿eh? pues, oye, mira, eso es muy Esto que quede fácil. aquí grabado. Mira, que quede grabado que vamos a dar un día, tú y yo, mano a mano, junto con una banda compartida, con la mía y con la tuya, un concierto donde estuvimos, aquel teatro que era el antiguo centro gallego, que era en el auditorio García Lorca, que Sí. estaba al lado Al Teatro de La Habana. del hotel Inglaterra, Uh-huh. que tenía una acústica impresionante, Impresionante. Y que eso que se caía a cachos, no sé si te acuerdas que estaba, la verdad, muy deteriorado. les butaques caían a cachos, pero el A sonido cachos. sonaba, El tenía un sonido era sonido y una acústica que pocos teatros como ese existen en el mundo con esa acústica con esa reverberación natural que natural, tenía. natural, que no hacía falta ni equipo de sonido, que aquello sonaba No, por sí solo. además de verdad, cielo. Además, Bueno, sí, pues sí. queda eso dicho, Chus? Y ahora, dentro de este programa, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos hagan recomendaciones especiales para toda la gente que nos está viendo y pueda saber qué es lo que Chus Pedro nos recomienda. 1, para leer; 2, una canción; y 3, una película. Algo que se te ocurra para recomendar a la gente que está confinada. Una película, pues puede ser perfectamente La Trinchera Infinita. Oh, peliculón. Peliculón, la vi hace poco y me pareció aparte que, vamos, es necesaria para saber qué se ha vivido en este país.
Sí, Eso sí. sí que es un confinamiento, pero Eso feliz. es, 30 años de confinamiento. y es reivindicar la memoria colectiva, Total. y reivindicar a una generación perdida Perdida. que por culpa y desgraciadamente de un golpe de Estado que no fue una guerra civil, ¿Mm? España pasó lo que pasó, desgraciadamente durante más de 40 años. Pero Sí. vamos a dejar eso aparte. Vas a dejar aparte la trinchera infinita, la recomendación Como cinéfila. película. Sí. Libro. Libro estoy leyendo 3 a la vez ahora mismo, bueno, 4, porque estoy releyendo Patria, pero estoy Oh, releyendo también un libro que me regaló un amigo mío que se llama Ricardo Labra, que ajá. sobre Ángel González. No sé si lo Ah, veis hombre, Ángel ahí. González, ¿Veis Ángel nuestro González? gran Es poeta. ¿eh? Pues Maravilloso. ¿Es biografía asturiano. o solamente ast- recoge la poesía de Ángel? no, hice una tesis doctoral sobre Ángel González, porque Entiendo. además es que él era amigo personal de él, ¿no? Y luego Ujú. hay algo que sí me marca en la historia de mi vida, que llevé un libro que escribió, bueno, pues mucha gente, yo creo, déjame con las gafes, porque yo creo que este libro escribió un íntimo amigo mío, pongo las gafes para hacer un poco el paripé, Nada, nada. que llevé La revolución cultural en Asturias, que escribe mi biógrafo, catedrático de literatura, que se llama Benigno Delmiro Coto. Ah, qué ¿Eh? maravilla. Ahí aparece Bueno, una... te digo una ahí- cosa, la rebelión de la cultura en Asturias la empezaste un poco tú, ¿eh? no, Esto hombre, ya no, sí. no, 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 mira, no, no, mira, no sé si veis el libro. Lo Ahí, veo, lo veo. Las aquí sociedades aparece, culturales. mira, aquí donde yo marco con el dedo, aparece una pegatina, que Sí, se llama Camaretá. lo ¿Ves? veo, con el ¿Vesla? mapa de Asturias, ¿no? Sí, y que trae, en Tobía tenemos les manes. ¿Quién cojones? Yo digo que en Tobía tenemos les manes y yo tengo una mano jodida, ¿eh? Pero bueno, pero todavía me Bueno, queda la mano. tenemos ¿Eh? otras cosas que valen mucho más, no te preocupes. Entonces quiero decirte que estoy leyendo Patria, estoy leyendo estos dos libros, en el que Sí. además Benigno Dalmiro Coto me invitó a que yo escribiese un apartado relacionado con el tema de Camareta, que bueno, Ujú. que me obligan a escribir cosas porque yo no quiero, pero oblígueme, y a mí no, y a una de las pocas personas que no puedo decir que no, porque pídame lo que me pida, tengo que decir que sí. Pues ahora tienes todo el tiempo del mundo para escribir eso y mucho más, incluso Y, hasta las memorias de las que me falabas antes. Sí, sí, no, eso va a ser muy complicado porque tengoles en la memoria, pero morirán conmigo. Y luego cuando me preguntes por Una canción. una canción, pues bueno, tengo que decirte que yo tuve la suerte de compartir escenario ya en las fiestas de Corbera, en la primavera de Corbera, en la década de los... era alcalde Víctor León, Ujú. y recuerdo que cantamos Hilario Camacho, que en paz descanse, que era muy Sí. amigo de, además de Luis Eduardo Aute, Wow, nuestro compartimos gran escenario, compositor se nos fue hace nada. compartimos escenario, Hilario Camacho, Luis Eduardo Aute y Sí. Luberu, ¿no? Allí en Trasona, en aquella primavera. Y luego yo con Luis Eduardo Aute coincidí cantando también en Oviedo, en San Mateo, compartiendo escenario en la plaza de la Catedral. Y lo Eso es último un que, lujo y un honor, madre mía. y lo último que hice con él fue cuando se hizo los 50 años No es nada de Víctor Manuel, Sí. que me invitó a Aquí no bien, ¿eh? participar y cantamos en el año 2014 en La Hería, dos conciertos que aquí yo tuve petado hasta el alma. Después estuvimos de gira, después marchamos en el mes de febrero del año 2015 y cantamos en el Wii Center en Madrid y también Ujú. estaba Luis Eduardo Aute y fue, la verdad, creo que fue la última vez que lo vi porque después seguimos la gira pero ya no siguió, hubo gente que se incorporó y hubo gente que cayó, Sí, por sí. compromisos profesionales. Y Ujú. entonces fue la última vez que lo vi. Pero a mí siempre me trae a la memoria cuando hablo de Luis Eduardo Aute, aunque hay un texto maravilloso que escribió, un texto no, y una canción que escribió en el año Sí, 2017, después de que Luis Eduardo en el año 2016 tuvo el ictus y toda esa historia, sí, una canción que se sí. llama Noche sin fin y mar, que escribe Silvio Rodríguez, Otro, que ye, otro genio cubano. ye preciosa, pero yo si tengo que escoger una canción de la banda sonora de mi vida, o una de las canciones de la banda sonora de mi Sí, vida, que una recomendarías sí, siempre. yo llegué al alba, porque yo la descubrí en el año 77 o 76, cantada por Rosa León, pero la canción
era de Luis Eduardo Aute y que después cantada por él tiene otro color, otra forma de interpretar muy diferente, Totalmente. pero es que además... Y por cierto, una canción que tiene mucho que ver también con reivindicaciones políticas. Evidentemente. Evidentemente. Yo de eso no me puedo olvidar, joder. No te puedes olvidar. Porque decía un poeta y filósofo catalán, que era Salvador Espriu, que el que pierde sus orígenes pierde su identidad. Total. Y yo tengo la suerte de que creo que me voy a morir, pero que, bueno, no importa porque como les plantes, como los seres humanos, nacimos, vivimos y morimos. Y morimos. Pero me voy a morir con estas señas de identidad vinculadas a esta tierra mía, a esta madre biológica que me parió, que era Adelina, pero también a mi madre tierra, que lle Asturias, y que lle esa tierra que yo llevo dentro, en el corazón y en la sangre. Y que tanto tenemos que seguir cuidando y seguir valorando, sobre todo, nuestro patrimonio. Y yo creo que este confinamiento, bueno, aquí estoy en la celda del Cartujo, a mí me está dando mucho que pensar. Pensar y que reflexionar. Estoy dando vueltas mucho al cabezón y yo creo que... ¿Cuál sería tu reflexión ahora mismo única, o decir, he sacado en conclusión esto que creo que me lo voy a llevar después del confinamiento para mi vida y para mi micromundo? ¿Con qué te quedas de tu reflexión? Me quedo con una palabra que a veces está escrita en el diccionario y yo no sé, porque a veces sí es cierto que no se utiliza adecuadamente, ¿no? Pero me quedo con la palabra compromiso y me quedo con la palabra solidaridad, porque la solidaridad comienza con uno mismo, pero yo no puedo ser solidario contigo si no soy solidario conmigo. Contigo mismo, desde luego, como todo. Entonces, no puedes amar si no te amas, ¿no? Evidentemente, eso dijo a mí una moza, cuando éramos chavales, decía, Chus, como no te quieras tú a ti mismo, no hay nada que hacer, díjome ella, Chus, para quererme a mí, primero tienes que quererte a ti, ¿Qué razón tenía? Esta guaja era una sabia, porque ahora, después de más de 40 años, que yo diga, ay, mamina, esta guaja, ¿qué razón tenía? Totalmente. Bueno, Chus, llegamos al final. Decirte que esto fue una charla... Mira, fíjate, ya van 53 minutos de entrevista o de charla contigo, que ni fue entrevista ni nada, porque realmente y como hablar con un amigo, y lo más guapo que puede tener este programa de Puertas para Adentro, que la parte humana de las personas que entrevisto, en este caso los amigos, sale sola. Y esto no tiene dinero que lo pague nadie, porque te estoy muy agradecida por abrirte como una flor conmigo. Bueno, como un capullo que dices tú, no sé. Sí, un capullo. Yo lo único que te puedo decir, Anabel, y es que te estoy muy agradecida, Chus, te quiero. No, mira, parece mal que me digas eso. Vale. Bueno, anda. Yo quiero que sepas que aquí tienes un amigo para lo bueno y para lo malo, y que para cualquier cosa que tú me necesites, cualquier complicidad que podamos compartir, yo creo que tanto tú como yo y yo como tú estaremos al pie del cañón y siendo la punta de lanza allá donde nos necesiten. ¿Vale, eso Diego? es totalmente cierto, Chus. Te mando todo el beso y el cariño del mundo, y que nos veamos para darnos un abrazo cuando termine este capítulo tan poco voluntario de nuestra vida. Y Puxa Asturias, guaja. Puxa Asturias. Venga, Puxa. Un abrazo. Un abrazo. Por encima